Bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias. Vamos a analizar todo el tema de transformación digital y la automatización de control en la industria de salud. La agenda que vamos a desarrollar brevemente, así le puedo ceder la oportunidad a mis colegas, es las regulaciones en las industrias farmacéuticas, en la industria de salud. También analizar brevemente temas de la no conformidad, qué cosas hay que resolver. Brevemente, un comentario de la matriz de Porter, las fuerzas de la competencia en el sector en la cual estamos trabajando, el sector industrial, de salud, etcétera. Analizar los códigos de conducta, compliance, la parte de governance, las guías legales de competencia de la industria farmacéutica para tener una orientación y un comentario sobre procedimientos de la diligencia debida o cumplimientos de normas anti-bribery law, etc. También nos gustaría comentar un poquitito el tema de gobernabilidad, del funcionamiento operativo, un breve concepto de investigación y desarrollo, la importancia estratégica que tiene para la industria farmacéutica, para la industria de salud, lo que es la innovación, investigar nuevos procedimientos, etc. Fundamentalmente también cómo se compite y los comportamientos que hay que tener en la competencia, y después la aplicación de algunas herramientas confiables, y brevemente comentar alguna norma ISO, y fundamentalmente la herramienta ISO Tool. Sabemos que la industria farmacéutica es una industria bastante regulada. Existe, vamos a mencionar solamente 2 o 3 agencias. La FDA es una agencia de Estados Unidos, una agencia gubernamental, y analiza todo lo que es la regulación de alimentos, bebidas, suplementos dietéticos, inclusive aparatos médicos, drogas, cosméticos, etcétera, pero no solamente la aprobación, sino también la inspección, clasificación, el supply chain, las importaciones, las alertas, cómo se hace un recall, cómo se recupera un producto, etcétera. EMA es la agencia europea, equivalente en su dimensión. En Argentina existe ANMAT, que trata todo lo que es medicamentos, alimentos, la tecnología médica, etc. Todas estas organizaciones que regulan es no solamente el producto, sino también puede haber inspecciones periódicas de la planta, puede haber análisis de un lote, etc. También la cadena de suministro, cómo se está cumpliendo, las especificaciones técnicas. Es muy importante también el equipamiento y la automatización, validar los equipos, cómo se guardan esos medicamentos, el acopio, la conservación, etc. Nos interesa hablar brevemente por qué hay que cumplimentar estos requisitos en temas de salud y fundamentalmente porque hay estándares que están aplicados a la actividad farmacéutica, protocolos de salud en organizaciones, obras sociales, prestadores, etc. Hay regulaciones locales, regulaciones internacionales, disposiciones legales, puede haber decretos que reglamenten la actividad. También es muy importante generar una confianza en los clientes, pacientes, afiliados, usuarios, pueden ser los proveedores o los financiadores, para los cuales brindamos un determinado servicio. Existen para todo ello certificaciones locales, nacionales, internacionales, etc. Y es muy importante contar con auditorías profesionales y poner énfasis en implementar un sistema de gestión de la calidad documentado en lugar de sistemas anteriores que era un sistema de documentos. No es lo mismo que cuando tengo una inspección tengo un sistema de gestión donde yo puedo mostrar evidencias de lo que hago, al estar buscando dentro de carpetas, folios, etcétera,
mostrar un certificado, mostrar una inspección, etcétera, etcétera. Y lo que es muy importante también, y como mencionaba nuestro presentador, son análisis de mediciones y mejoras, porque estas mejoras son continuas. Todo este tipo de información, de regulaciones, etcétera, nos permite soportar lo que puede llegar a ser una no conformidad. Las no conformidades, comúnmente en la industria farmacéutica, pueden llegar a generar también un recall. El recall es retirar un lote, un producto, etcétera, del mercado, en la industria de la alimentación, etcétera. Solamente un comentario aquí localmente en Argentina. Un producto, hubo que retirar 18 lotes de una solución clorada hipertónica al 20%, solamente porque en el vial el color celeste que se reserva de acuerdo a la reglamentación para otro grupo de especialidades que se usan o en terapia intensiva o en guardias, no se estaba cumpliendo. El vial que se había utilizado era color negro. La serigrafía era en color negro. Un pequeño detalle que hace recuperar todo un lote de 18 o 18 lotes con los costos, las dificultades y lo que es más preocupante de todo es la expectativa que pueden tener nuestros clientes ante una situación equivalente para nosotros. Nos gustaría analizar brevemente las fuerzas que mueven la competencia en el sector industrial. Esto es lo que mencionábamos de la matriz de Michael Porter. Tenemos los competidores que están en el sector industrial, donde existe una rivalidad, existe una competencia. Pero también están los compradores, que tienen un poder de negociación. Son nuestros clientes, pacientes, los que financian nuestros productos. Puede ser desde hasta un ministerio de salud. Existen también sustitutos de lo que nosotros fabriquemos, producimos, servicios o bienes que van a tratar de ingresar a competir aquí. También los proveedores tienen su poder de negociación, hay que tenerlos en cuenta, analizar. Y una cuestión que es muy importante son los competidores potenciales y son las amenazas de nuevos ingresos. Toda esta matriz es lo que le da un dinamismo muy importante a cualquier actividad en la cual uno se encuentre compitiendo. Al respecto, quería comentar brevemente de esto de competidores potenciales. Hay una firma en Estados Unidos, en Maryland, que se llama Novavax. Está experimentando una vacuna para el coronavirus. Después nuestro colega Fabián nos va a comentar un poquitito más las fases, la seguridad de las fases de los productos medicinales, etc. Esta vacuna, cuando detectaron que tenía alguna posibilidad por el coronavirus, por el COVID-19, automáticamente las autoridades de Estados Unidos ya firmaron un contrato de 1.6 billones, billones con B, de dólares, para la provisión de esta vacuna. Muchos de los analistas del mercado lo que decían, pero no tienen pipeline, no tienen otros medicamentos, etc. Va a ser un competidor, o ya es un competidor muy importante en este sector industrial, sin haber tenido nada más que una investigación muy, muy necesaria en este momento y haber trabajado mucho en proteínas, que en principio parece ser una de las formas, de las plataformas de abordar lo que es la vacuna. Esta matriz es importante tenerla en cuenta, no es el análisis, no es el objeto de la reunión hablar de estrategias de este tipo, pero sí tener en cuenta para lo que vamos a analizar. En la industria de salud, alimentos, energía, existen códigos de conducta, compliance, temas relacionados con la gobernabilidad, que son realmente muy importantes. Y también existen guías legales de competencia en la industria. ¿Qué es los códigos de conducta? Brevemente los conocemos, les hacer un comentario solamente. Es un
una redacción, un documento voluntario de cada una de las organizaciones. Y allí se exponen los principios que se comprometen en forma unilateral a seguir para hacer negocios en determinada actividad. La gobernabilidad es muy importante y analiza todo el tema y el compliance. A nosotros el tema de compliance, lo que es el esquema de compliance, su funcionamiento, es analizar la legislación local, internacional que se va a aplicar, confeccionar la normativa o procedimiento y mantenerlo activo, ver el modelo de governance que se está aplicando y fundamentalmente el tema, la ética y la transparencia en su funcionamiento. Esto es muy importante. Aquí este era un comentario que queríamos hacer de una cámara de especialidades relacionadas con la farmacéutica, donde es un procedimiento donde se detalla exhaustivamente cómo en relación con terceros o funcionarios públicos para cumplir con lo que se llama diligencias debidas. Estas diligencias debidas, a su vez, tienen un formulario donde si voy a participar en una licitación, si voy a efectuar una venta, si voy a una adquisición, etcétera, tengo que estar completamente documentado de cómo lo hice. Y esto está basado en normas, estándares nacionales que existen, y la legislación americana que está relacionada con el Foreign Corruption Practices Act, o para lo que es EMEA, es la Bribery Act, que es del Reino Unido, donde especifica cómo se hace una licitación, cómo se participa, etcétera. Volviendo al tema de gobernabilidad, es analizar a las personas involucradas en el proceso, encuadrar las regulaciones, que son las que van a marcar el paso de lo que tenemos que estar cumplimentando, y tener un proceso de gestión controlado y auditado. Esta es la parte donde tenemos que agregar muchísimo valor. Respecto de lo que es gobernabilidad, nos interesa analizar algo de lo que es la estructura, la arquitectura y el diseño de la organización. Anteriormente existían organigramas muy rígidos, estructuras muy rígidas. Después aparecieron las estructuras más modernas, matriciales, con dependencias de distintos países, de líneas punteadas, etc. Y hoy se está hablando de organizaciones o organigramas líquidos. O sea, se trabaja más en equipo, se trabaja más horizontalmente. Es una tecnología que se va a adoptar rápidamente, producto de lo que es el home office, trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Siempre existen comités de trabajo, reuniones en esta estructura, pero también es importante, a medida que efecto cascada de una organización, hay responsabilidades en la supervisión, hay una autoridad del management, lo que tiene que hacer, cómo se hace cargo, y a su vez reuniones de trabajo, comités, fijación de pautas, etc. Pero es muy importante el talento y la cultura de esa organización, y esto afecta a compensaciones estratégicas, o sea, lo que es la remuneración, la performance de los individuos, el management, los incentivos. Hay principios operativos del negocio que son muy importantes analizar y tener en cuenta. Y también lo que es todo lo que es el desarrollo individual, la capacitación, liderazgo, la atracción de talentos, cómo tengo mis cuadros de reemplazo en mi estructura para poder cumplir con todos los objetivos. Y después existe lo que es la infraestructura, que son los procedimientos, allí es donde me voy a apoyar, normas, la política empresaria, el tema de comunicaciones, manejo de la información, reportes, los statements que tiene esa empresa que va a poder brindarle a todos al exterior y hacia el interior, y también analizar en esa infraestructura el desarrollo tecnológico, cómo lo actualizo,
la estrategia competitiva, mi rama de actividad que voy a competir, etc. Es muy importante el tema de comunicaciones y al respecto quería hacer un breve comentario de lo que son las fases del proceso de investigación para la industria farmacéutica. Nosotros podemos ver que existen 4 fases. La fase 1 está desarrollada fundamentalmente en una investigación de una droga, de un producto, etc. Los estudios clínicos, pasar luego a la fase 2, que es la confianza en el mecanismo de ese procedimiento, de esa droga, etc. La confianza en la seguridad que brinda. La fase 3 ya tiene su complejidad porque esto ya pasa a escala industrial, o sea, no es lo mismo hacer en un laboratorio in vitro una pequeña prueba, pasarla a la fase 1, pasarla a la fase 2, que después generar un lote, hay que validar los equipos, etcétera, y que ese lote tenga la misma potencia de lo que se diseñó. Aquí va a existir lo que es la autorización, etcétera, la aplicación, y va a venir la autorización a marketing para que inicie el proceso de posicionamiento del producto, entrenamiento de la fuerza de ventas, en el caso de que sea un producto medicinal, etcétera, para pasar a la fase 4, que esa fase no termina nunca, es una fase sine die. Todo esto genera un enrolamiento de pacientes, tengo que buscar pacientes que tengan la posibilidad, el consentimiento de esos pacientes, hay una reserva de información, etcétera. Estudios de factibilidad, formación en la investigación clínica, pacientes, etcétera. Al respecto, un breve comentario. Esto que mencionaba de las vacunas del COVID, al día de hoy, es información de la FDA, hay unas 140 vacunas para el COVID, de las cuales en fase 1 hay 14 que están testeando lo que es la seguridad. En fase 2 hay 10 vacunas que están haciendo los estudios técnicos de seguridad fundamentalmente. Y en fase 3 hay 4 que están haciendo los test de grandes escalas de producción. Es una situación bastante compleja, pero es importante cómo van pasando estas sucesivas fases. Al respecto, para ser breve por mi tiempo y no consumir el tiempo de mis colegas, es el tema de lo que es investigación y desarrollo, es crucial en la industria farmacéutica, fundamentalmente las empresas que están basadas en la innovación. El 10,6% de las ventas netas de lo que es farma y productos biotecnológicos se asignó el año pasado a lo que era investigación y desarrollo. Los que son los grandes jugadores o que tienen necesidades estratégicas importantes, hasta el 20% de sus ventas netas fueron asignadas a lo que es investigación y desarrollo. Poniendo brevemente al tema de gobernabilidad y los competidores en este sector industrial, la rivalidad que existe, etcétera, es muy importante el mantenimiento de altos y robustos estándares éticos y agregar lo que son el cumplimiento, la adhesión a las leyes nacionales e internacionales. Las empresas con productos y negocios alrededor del mundo adhieren, aplican y se ciñen a estas regulaciones, no solo por donde operan o donde comercializan un producto, sino por donde realizan también transacciones. Tengamos en cuenta que el mundo es un mundo globalizado, no hacemos negocios en forma aislada. Y también es muy importante lo que son las prácticas y los estándares de integridad, gobernabilidad, etc. Un comentario. Si vemos esta expresión, yo no tenía conocimiento de esta reglamentación, no es una excusa para las autoridades regulatorias.
el seguimiento de lo que es el cumplimiento de los principios mandatorios es un comportamiento para todos los empleados. Si sabemos que no se pueden utilizar asbestos en la industria de la alimentación, en la industria de farmacéutica, de salud, etcétera, yo no puedo decir que yo no tenía conocimiento, no es una excusa. O sea, tenemos que estar muy atentos a todas estas cuestiones, es muy importante. Las empresas comprenden que en algunos casos es dificultoso para los empleados comprender todo lo que son las regulaciones, las leyes en varios países, etc. Pero existen herramientas, fundamentalmente el departamento de legales, de compliance, herramientas de control, auditorías, un entrenamiento, cuestionarios, consultas, etc. Es muy importante tener en cuenta lo que es cosas que no podemos hacer o que están prohibidas en temas de gobernabilidad. No están permitidos, están prohibidos los acuerdos verticales, que son acuerdos que se realizan en prácticas coordinadas entre compañías, distribuidores, clientes, si brindan una licencia, asociaciones, terceros, etc. Los acuerdos horizontales no están permitidos, pueden ser en la misma rama de actividad, estos acuerdos horizontales puede ser hasta con competidores, determinar la forma conjunta de precios, compra-venta, incrementos de precios, la forma que voy a hacer los incrementos de precios, los descuentos que voy a hacer por mis compras, condiciones de ventas, cuotas de productos que voy a vender en el mercado, etcétera, etcétera, no están permitidos. Fundamentalmente, algunos otros aspectos también a tener en cuenta son actividades prohibidas, boicots, joint ventures sin haber obtenido un respaldo legal, asociaciones comerciales, precios de reventa, exclusividad, prohibiciones de exportación, exportaciones paralelas, triangulaciones, o sea, no está permitido comerciar con un país, etcétera, se lo vende a un tercero para que sí le vende ese país. Son cosas muy complejas y hay que tenerlas muy bien analizadas. Y es importante, donde uno realiza negocios, tener en claro cuáles son los aspectos legales, regulatorios, etcétera. Respecto de lo que es la integridad de los negocios, en cada caso que uno intervenga, si son licitaciones, cómo se participa, la prohibición de influenciar, etcétera, etcétera, deberá aportarse en cada caso la documentación de las autoridades de la licitación y proveer especificaciones técnicas de cada uno de los productos para nuestros clientes, etcétera, para que puedan tener el nivel de decisión adecuado. Tiene que ser transparente. Brevemente, la norma ISO 9001 es la adopción de un sistema de gestión de la calidad, obviamente que es una decisión estratégica de una empresa, y ayuda a mejorar el desempeño global proporcionando una base sólida de iniciativas que uno tenga dentro de la organización en lo que es desarrollo sostenible y sustentable. Sostenible en el sentido que no voy a agotar el recurso, lo voy a poder seguir teniendo mi organización en el tiempo, y sustentable porque no voy a dañar el medio ambiente ni hacer ninguna cuestión no permitida relacionada con el medio ambiente. Un ejemplo muy práctico, si estoy fabricando un antibiótico y puedo tener un material particulado, tengo que tener los filtros adecuados para no lanzar a la atmósfera ese material particulado. Los principios de gestión de la calidad de esta norma ISO están referidas específicamente al enfoque al cliente y a tener muy en claro lo que es el liderazgo, la forma de liderar, la participación del personal, obtenemos resultados con la gente y a través de la gente, un enfoque basado en los procesos,
tengo que poner el focus allí. La mejora continua, la mejora permanente, que funda los objetos y objetivos de la apertura, y la toma de decisiones basada en la evidencia, fundamentalmente para tener una adecuada gestión en las relaciones, tanto con los proveedores, con los terceros, con mis clientes, etc. Es muy importante todo esto que hemos analizado, desde la matriz inicial de Porter, las regulaciones, lo que es la gobernabilidad, los códigos de conducta. Hay que documentar muchas de estas cuestiones, tenerlas permanentemente analizadas y también comprender que es un proceso dinámico, no es una cosa estática, y los sistemas que nos van a soportar. Por eso menciono brevemente lo que es ISO Tool y por qué procedimientos ISO, porque consideramos que nos permite cumplir con las regulaciones, esos son los compromisos, sean locales, internos, externos de la organización, etc. Una cuestión de operación y de experiencia es que los sistemas deben ser simples y escalables para permitir alinearse con las estrategias de la organización, la dinámica de los procesos, los competidores que tenemos. Esa parte central de esta matriz de Porter es bastante compleja. Mis competidores hacen infinidad de situaciones en las cuales tengo que competir con productos, servicios, etcétera. Y una cuestión que nos parece muy interesante es que tienen que ser flexibles para permitir operar desde lugares remotos, un comité de crisis, home office, trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Hoy estamos un poco más acostumbrados a estas cuestiones, pero son muy importantes. Yo doy por finalizada mi comentario, mi introducción al tema, y posteriormente las preguntas que surjan. Y sí le cedo la presentación a mi colega y bueno, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, Sergio, muchas gracias a ti por tu participación. Vamos a darle paso ahora a Fabián. Muy bien, Fabián, te voy a pasar el rol de presentador. Igual te debe de aparecer una ventana ya para que puedas compartir tu pantalla. Bien, perfecto, gracias Marco. Perfecto, ahí se te ve y se te escucha. ¿Se está viendo? Ajá, bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Sergio por tu presentación y este pase. Bueno, bien, como comentaba Marco en su introducción, yo soy director del área de aseguramiento de procesos informáticos de BDO. BDO en sí es una organización con alcance global que en Argentina tiene alrededor de 600 colaboradores y 5 oficinas, ¿no? A nivel global tenemos presencia en 167 países con más de 1.600 oficinas en todo el mundo. Y estamos posicionados en quinto lugar después de las Big Four, tanto a nivel local como global, ¿no? En temas de auditoría y consultoría en general. Nuestra área en particular, el área que dirijo, está, digamos, asociada, digamos, a todos estos temas de servicios y de gestión, de seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad de negocios, ¿no? Y bueno, ya Marco hizo una presentación excelente de quién soy. Bien, entrando un poco más en lo que tiene que ver con seguridad de la información y lo que está asociado un poco más a la parte tecnológica de esta introducción que nos hacía Sergio, lo primero para entender un poco cuál sería el mapa completo en el caso del tratamiento de los datos de salud, es importante entender también la diferencia
que tenemos entre lo que es brindar seguridad y asumir el compromiso del aseguramiento de los datos, ¿no? Por definición, lo que tiene que ver con aseguramiento es el compromiso para poder, digamos, brindar seguridad y mejorar el grado de confianza en la comunidad, en los usuarios, en este caso, inclusive hasta, como lo vamos a ir viendo, hasta en los profesionales de salud, ¿no? O sea que en definitiva, la seguridad es la herramienta que vamos a utilizar para poder brindar aseguramiento a nuestras organizaciones, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver principalmente en el caso de las entidades de salud, en cómo, cuál es su objetivo, primero en general, con respecto a los datos que se tratan dentro de cada uno de sus procesos, en donde obviamente esto cada vez está más tecnificado y en donde la organización con los datos personales y aquellos datos sensibles, datos de salud que tiene de las personas, los convierte en información obviamente para obtener un resultado, ¿no? Desde la parte de los laboratorios, obtener un resultado a través de una investigación que próximamente pasa a ser un medicamento a nivel comercial, como lo comentaba Sergio recién. Respecto de sanatorios, hospitales, también el hecho de tener el objetivo de la calidad, digamos, y la respuesta a los pacientes, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, qué resultados son y cómo apoya la información a los resultados de la compañía. Pero lo que no tenemos que olvidarnos es que obviamente detrás de esto también hay regulaciones que están asociadas, como también lo comentábamos recién, ¿no? Y principalmente en todo lo que tiene que ver con el tratamiento y el cuidado de los datos, ¿no? Y en estos casos hablamos no solo de una cuestión de integridad, que obviamente es muy importante por no solo un resultado comercial respecto de información estratégica, en el caso, por ejemplo, de un laboratorio, sino también la importancia que tiene la integridad del dato de salud en la prestación digamos, de los servicios asistenciales a pacientes de una clínica, de una entidad que presta servicios de salud, o obras sociales o compañías de seguro, dependiendo del tipo de esquema de prestación de salud que haya, dependiendo del país, ¿no? Y a esto de la integridad se suman temas relacionados con la confidencialidad de la información y la privacidad, que obviamente esto lo que va a ayudar de alguna manera es a brindar los dos principales objetivos que tienen las empresas a nivel de la industria de la salud, ¿no? Que es el hecho de brindar seguridad y calidad respecto de los resultados y de su cumplimiento de la regulación. Por eso lo que vamos a pasar, digamos, son tres situaciones, digamos, con los principales procesos dentro de los cuales se trata de distinto tipo de información. En donde, por ejemplo, como lo explicaba Sergio recién, tenemos dentro de la industria del laboratorio, principalmente en lo que es la parte de investigación, de investigación médica, lo que tiene que ver con determinado tipo de ensayos, ¿no? En una fase inicial a nivel de descubrimiento y en la fase, digamos, preclínica, en donde yo podría establecer y podría identificar datos confidenciales como una información estratégica en particular de este tipo de organizaciones, ¿no? En donde hay todo un tema de secreto industrial, hay digamos, cuestiones que están muy asociadas a lo que tiene que ver con digamos, los resultados que espera este tipo de organización de los productos que va a generar. Pero después entramos en una fase clínica en donde están los estudios que casualmente se comentaban recién, en donde ya intervienen, digamos, aquellas personas que dan su consentimiento para pasar por las distintas fases a nivel de pruebas de lo que tiene que ver con este medicamento, en donde ya inclusive
no solo hay una cuestión de información estratégica para la compañía, sino que ya se empiezan a tratar datos sensibles que están asociados a la salud de la persona, ¿sí? En donde, a continuación, luego de finalizar esta fase y dentro de lo que tiene que ver con la revisión regulatoria, la aprobación y el lanzamiento a nivel de medicamentos, entramos en un proceso dentro del cual ya la información, hay mucha información que es pública, y hay información que tiene que ver más con las cuestiones de aprobación de estos medicamentos, y cuando hablamos de lanzamiento hablamos inclusive de lo que tiene que ver con la distribución, ¿no? Y en esto, dentro de lo que tiene que ver con el intercambio de información entre el laboratorio, las droguerías o inclusive las distribuidoras a nivel de medicamentos, hay datos internos que su tratamiento lo va a convertir en información táctica para la organización. Datos de facturación, datos de entrega, que inclusive tienen un grado de complejidad porque también, asociado con la parte regulatoria, si una vez aprobado el medicamento y asumiendo un compromiso a través de esta aprobación, de que ese medicamento tiene que estar distribuido dentro de un tiempo determinado y eso no está debidamente, digamos, coordinado, se pasa a hacer la distribución del medicamento una falla dentro del cumplimiento regulatorio, digamos, ¿no? Esto lo comento más que nada para que imagínense que todo este proceso que estamos comentando, desde el descubrimiento hasta el lanzamiento de un producto en un laboratorio, tiene toda una serie de datos que, dependiendo de cómo los vaya trabajando y cómo los vaya combinando entre sí, tienen distinto grado de complejidad en su tratamiento. Y absolutamente todo este proceso, de una manera u otra, está basado en tecnología, digamos, ¿no? Tiene aplicaciones o tiene soluciones de robótica asociadas dentro de todo este proceso. Sistemas, servidores, puestos de trabajo, la gente que utiliza determinado tipo de tecnología. Y además, dentro de la parte regulatoria, piensen también de que de una manera u otra, en todos los países se da de las necesidades de trazabilidad y de mantenimiento de la integridad de la información de trazabilidad en estos temas, ¿no? También nos pasa en lo que tiene que ver dentro de lo que es el proceso de asistencia sanitaria, ¿no? En lo que nos estaría pasando, digamos, en la atención de entidades como hospitales o sanatorios. Dentro de este, digamos, mapa de alto nivel de los procesos, lo que quisimos identificar son los principales, digamos, puntos dentro de los cuales se trata información de gente que es o afiliada a algún tipo de obra social o paciente directo del hospital o de la clínica, que inclusive a su vez se comparte con otras compañías. Dentro de lo que es el esquema de salud en la República Argentina existen financiadoras, a lo que nosotros llamamos obras sociales, y entre ellos inclusive, hasta por una cuestión que ahora después vamos a pasar a otro slide, como para que lo tengan un poco más claro, inclusive hasta personal no médico tiene que estar, de acuerdo a su función, autorizado a visualizar información médica para poder validar temas que están asociados a la parte administrativa de facturación, por ejemplo, o de pagos, en el caso de las obras sociales, ¿no? Y también tienen información que comparten con otros prestadores. Y cuando hablamos de otros prestadores, estamos hablando de laboratorios externos, estamos hablando de, por ejemplo, empresas de emergencia, ¿sí? que brindan sus servicios contratados. Estamos hablando de médicos que son externos a la organización. Y dentro de todo esto, también, no solo lo estamos basando en lo que tiene que ver con el dato que se puede llegar a manejar a nivel técnico exclusivamente, como en el caso de urgencias
o ingresos hospitalarios o algún tratamiento ambulatorio, sino que inclusive tiene, al igual que en la parte de los laboratorios, hay una parte técnica asociada a la fabricación y en la robótica que se aplica a nivel de planta. Acá, en este tipo de ámbitos, tenemos dos, digamos, categorías visiblemente marcadas. Una es, obviamente, lo que tiene que ver con la gestión de la tecnología y las aplicaciones, desde la historia clínica electrónica hasta distintos tipos de aplicaciones, digamos, satélite, para poder administrar lo que es la prestación de servicios de salud, hasta el equipamiento de diagnóstico, por ejemplo, el equipamiento médico, que hoy por hoy va conectado a una red o tiene un sistema operativo para poder operar con sus distintas reglas para poder, digamos, cumplir sus funciones. Y en todo esto, ya inclusive, por ejemplo, en los que conocen, por ejemplo, la entidad internacional que se llama Joint Commission, que da una certificación, digamos, de lo que tiene que ver con la prestación de la calidad de atención al paciente. Dentro de uno de sus capítulos, que se llama MOI, digamos, hay un MOI que es el número 9, que trata específicamente cuestiones que están relacionadas con el tratamiento de los datos del paciente dentro de todo este proceso, para el cual es necesario aplicar seguridad de la información, es necesario documentar, mantener la información actualizada a nivel de documentación y a su vez tener en cuenta dentro de cada proceso de identificar responsables y obtener registros que respalden la operación dentro de todos estos procesos, ¿no? En lo que les comentaba antes, y asociado ahora, como les decía, digamos, en una financiadora, en una obra social, que es como se los denomina en Argentina, hay también información, digamos, a nivel de lo que la obra social tiene respecto de la parte clínica, tiene la propia historia clínica, a través de la cual evolucionan datos, no solo médicos propios que pueden llegar a ser atendidos a través de consultorios internos propios de la obra social, sino que también es alimentado de información que viene de otro tipo de prestadores, como pueden ser las propias clínicas, laboratorios o profesionales médicos contratados para, por ejemplo, casos de atención de urgencias, ¿no? Y la complejidad en este sentido que también tiene, digamos, en este caso, este tipo de entidades, es que no solo van a tener acceso y van a generar, digamos, van a procesar la información relacionada con los datos de salud, sino que además tienen información tanto de sus afiliados como de los prestadores a nivel administrativo. Lo que son cuentas bancarias, lo que pueden llegar a ser datos de tarjeta de crédito, todo lo que es la parte de información de facturación, ¿sí? Con lo cual hace de esto un ambiente complejo a nivel de tratamiento de datos. Un tema en particular y que tiene que ver con la integridad de los datos y el por qué, inclusive, una de las cuestiones de aplicar seguridad para poder brindar un buen compromiso a nivel de aseguramiento, es el hecho, por ejemplo, de lo que es la parte de auditoría médica, en donde su principal objetivo es el hecho de poder monitorear, evaluar y mejorar la calidad de los servicios de salud. Dentro de lo cual, si yo no le garantizo un buen tratamiento de datos en cuanto a la integridad de la información, no va a poder llegar a brindar, digamos, no va a poder llegar a brindar su objetivo, digamos, ¿no? Por eso, una de las cosas que dejamos resaltada es el hecho de la relación directa que hay entre la calidad de los registros y la de la atención que se prestó, digamos, a través de los distintos prestadores que tiene este tipo de organizaciones, ¿sí? En esto, obviamente, tiene que ver con el hecho de también brindarle
a esta área en particular dentro de una obra social, las herramientas necesarias para que tenga un buen tratamiento de la información que está auditando y a su vez brindar un proceso que asegure los datos de pacientes, digamos, y afiliados. En general, entonces, y como para resumir estos tres procesos de estos tres tipos de organización que hemos mostrado recién, lo que podríamos decir es que tenemos distintos tipos de actores interactuando con la tecnología, en donde en cada situación se me da algún tipo de complejidad. Principalmente y hoy por hoy, y en casos, digamos, como en el que estamos viviendo, en el que esta pandemia hizo que los servicios de prestación de salud a distancia florecieran como una solución con llama a tu médico o tu médico web o distintos tipos de nombres, digamos, a nivel de marketing que se le han puesto a estas soluciones, en donde piensen ustedes que hay una entidad de salud que está contratando un servicio de tecnología de un tercero, que es una empresa de software, que diseña un software, que lo publica en la nube, que se conecta a través de Internet, y que la interfaz que tiene para ingresar datos de salud puede llegar a ser el smartphone de un médico, que es su propio smartphone, no necesariamente se lo tiene que haber provisto la compañía que lo contrató, o algún tipo de aplicación en donde si la persona que desarrolló el software, que hoy está publicado en Internet y que se comunica mediante Internet y sobre Wi-Fi abiertos, etc., no fue debidamente capacitado en cómo hacer un desarrollo seguro para proteger esta información que se está manejando en bases de datos de distintos sistemas, muy difícilmente yo voy a poder mantener mi compromiso de aseguramiento porque voy a tener demasiadas brechas de seguridad, ¿no? Y en esto, sobre todo en las compañías que tienen que ver como las obras sociales, entidades de salud financiadoras o las que prestan los servicios, como el caso de hospitales y sanatorios, hay una interconexión necesaria entre lo consumido, que es lo que me dice la historia clínica electrónica, y lo facturable, que es lo que necesita como dato los sistemas administrativos para poder emitir para pagar o emitir para cobrar, digamos, ¿no? A todo esto, inclusive, lo que tiene que ver es con un tema hasta de la capacitación del usuario que va a estar viendo estas cuestiones, ¿no? Y en esto tenemos que tener muy en claro, respecto de los temas de seguridad, en lo que tiene que ver con la necesidad de conocer, que es la base de la seguridad de la información, ¿sí? Tengo que tener la posibilidad de poder revisar las definiciones de puesto de las personas, principalmente a nivel administrativo y también a nivel médico, ¿sí? Hay tareas en segregación de acceso a datos en donde hemos trabajado con diferentes tipos de organizaciones para poder segregar, dependiendo del tipo de práctica o el tipo de derivación a distintas prácticas, qué médico puede ver la historia clínica de algún paciente o de algún afiliado en particular, ¿sí? Teniendo en cuenta para qué se fue a atender, si fue derivado a otro sector, si entró por urgencias o si entró, digamos, por consultorio externo, etc. Todo esto debería de estar, digamos, contemplado dentro del proceso y de individualizar el proceso de gestión de la atención, y a su vez, en el caso del personal administrativo, que obviamente dentro de su definición de puestos tenga como objetivo la necesidad de tener que acceder a estos datos médicos, ¿no? De la misma manera me pasa con terceros, que pueden llegar a ser laboratorios, médicos por ejemplo, externos, o prestadores de servicios de emergencia, si yo es que subcontrato ese servicio.
inclusive hasta en lo que tiene que ver con el desarrollo de software o la contratación de servicios tecnológicos aplicados a la prestación de salud, ¿no? Entonces, en mis definiciones de contrato tiene que estar también bien especificado cuáles son las condiciones de acceso a los datos, qué es lo que se va a procesar, cuál va a ser el resultado y cuáles son los puntos de control sobre el procesamiento, los tipos de comunicaciones requeridos. Piensen ustedes que si yo voy a establecer entre un prestador de una aplicación, un prestador de servicios, en donde me va a evolucionar datos en una aplicación que está en la nube, el nivel de, primero, la inscripción en la base de datos de esos datos tiene que estar encriptada. También tiene que estar encriptada la comunicación entre los datos que evoluciona el médico y los datos que le da el contratista, digamos, a, en este caso, la entidad de salud, ¿sí? Hay distintos tipos de cuestiones que están asociados a la gestión de la tecnología y también hay que pensarlo desde el principio, desde lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Porque inclusive hasta tengo que verificar, una vez puesto en producción y saliendo de la etapa de proyectos, que el personal de tecnología no tenga acceso tampoco a la información de salud por ser casualmente un tema de información sensible. Como para resumir, si yo quisiera saber con todo este mapa del cual les dejamos y vemos que tenemos distintos frentes, distintas brechas posibles de riesgo, lo que tenemos que pensar básicamente es que hoy tenemos 5 amenazas que estamos mencionando en relación a ciberataques. Todos saben lo que está pasando a diario, de las cosas que salen en los diarios o los distintos ataques que podemos ir viendo a través de páginas de, por ejemplo, empresas de antivirus, etcétera. Van a haber un montón. Una de las amenazas también es la mala gestión respecto de los servicios tecnológicos a nivel interno. ¿Cómo es que está gestionando mis sistemas y mis servicios de tecnología, el área de tecnología, y si tengo implementados controles a nivel de seguridad para poder asegurar los datos, ¿sí? Y poder asegurar la información, principalmente la del paciente, lo que es dato sensible, y la información estratégica de la compañía. Por el otro lado también, como les mencionaba recién, ¿cómo es que estoy gestionando los servicios de terceros que compro y que me dan una solución tecnológica que sé que internamente no lo puedo hacer? Entonces, si estoy derivando el que opere otro porque yo no lo tengo, me resultaría mucho más caro, etc. Ahí yo tengo que aplicar controles a esto. Y controles tanto previos a la contratación, como el hecho de verificar si el proveedor tiene los suficientes los recursos, digamos, para proteger la información de salud, en este caso, como posterior para ver que lo mantenga en el tiempo. Terceros del negocio. Yo puedo asociarme con otra compañía de salud, dentro de la cual, aunque sea mi socio de negocio, debo estar seguro de que entre los dos tenemos el mismo nivel y la misma visión respecto del aseguramiento y las necesidades de aseguramiento para seguir cumpliendo con ese compromiso de confianza, digamos, ¿no? Y obviamente parte de estas amenazas son los usuarios, que si yo no los tengo debidamente capacitados respecto de la sensibilidad del dato, la sensibilidad de la información, va a ser una brecha muy importante en el uso de la tecnología y en el hecho de cómo comparte esa información. Por eso los riesgos que tiene como entrada cualquiera de estas 5 cosas que les mencionábamos pueden llegar a, digamos, provocarle a la organización el secuestro o robo de datos, ¿sí? En la parte de secuestro habrán oído hablar del ransomware, habrán oído hablar de lo que por lo menos en Argentina pasó recientemente con una empresa telefónica, en donde por una mala gestión interna de servicios tecnológicos encuentran una puerta para poder hacer esto y pidieron un rescate de $7,5 millones, digamos, o sea,
no solo impacta a nivel reputacional, sino que también, obviamente, este tipo de secuestros no hay que pagarlos, se mitigan, digamos, ¿no? Con temas de recomponer la información a través de un backup válido, etcétera. Pero obviamente sí hay un componente económico dentro de este pedido, digamos, ¿no? También temas de fraude interno, pérdida de privacidad, pérdida de integridad, el espionaje industrial, inclusive el tema de fraude y pérdida de privacidad e integridad de los datos lleva a penalidades regulatorias o legales, ¿no? Y obviamente todo esto va a tener impacto reputacional y económico. Esto brevemente como para que tengan una idea y me sirve de pie para hacerles un comentario. El dato de salud es mucho más caro que el dato de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque en el dato de salud, en una empresa de salud, principalmente en lo que tiene que ver con prestadores de servicios de salud y con financiadores, yo tengo absolutamente todos los datos de una persona. No solo lo que tiene que ver con su salud en particular, sino en lo que tiene que ver con los recursos de datos que utiliza habitualmente. Desde su nombre hasta posiblemente sus datos bancarios o sus datos de tarjeta de crédito. Y con todo esto, más allá de los puntos, digamos, que les mencionamos de qué es lo que se puede hacer con cada uno de estos datos, yo puedo crearme una identidad falsa basada en datos reales, a esto se llama identidad sintética, en donde inclusive puedo llegar a cometer los fraudes que ya todos conocemos por distintos tipos de publicaciones. Acá les dejamos también, como para no extenderme mucho tampoco en alguna explicación, cuáles podrían llegar a ser, como ejemplo, las situaciones de riesgo dentro de cada uno de los entornos de la información y cuáles podrían llegar a ser, en forma muy rápida, ¿no? y de alto nivel, los distintos ejemplos de medidas de seguridad que me permitirían establecer aseguramiento para, digamos, brindar confianza a usuarios, clientes, pacientes y asociados. Esto por lo menos en lo que tiene que ver en lo que es la legislación argentina. Si yo pierdo datos dentro de mi compañía de salud, voy a estar indirectamente incumpliendo con cuestiones regulatorias y cuestiones legales, ¿no? En donde inclusive, y por eso hacíamos hincapié en un momento, y lo comentó Marcos en el principio, en la presentación, es que esto también, mirarlo de esta manera, me ayuda a proteger a mis profesionales médicos, por ejemplo, ¿sí? En donde, y a los técnicos, ¿no? Lo que tiene que ver con radiólogos, etc. ¿Por qué? Porque tanto la pérdida de datos como la falta de integridad y la falta de confidencialidad de los datos tiene en mayor o en menor medida sanciones que están aplicables desde un tribunal de ética médica hasta, digamos, aplicaciones que están de penas que están ligadas a temas, leyes nacionales, ¿no? Y hoy por hoy piensen que adicionalmente tenemos un reglamento de protección de datos a nivel global, que si bien es de la Unión Europea, tiene de aplicación global, que es el GPDR, ¿no? En el caso de Argentina, nosotros tenemos la ley 25326, digamos que es nuestra ley de habeas data, de protección de datos personales, y a su vez está la ley 26529, que es la de derechos del paciente, en donde inclusive se menciona la necesidad del resguardo del derecho a la intimidad y de la privacidad de las personas, ¿no? Bueno, algunos ejemplos como para que vean de que esto de lo que estuvimos hablando y de lo que estuvimos presentando pasa en forma habitual y mucho más veces de la que, digamos, a veces pensamos, ¿no? Y para esto lo que necesito establecer son 5 pasos fundamentales. Empezando por tener un alcance, poder identificar cuáles son los distintos procesos
relacionados con el tratamiento de datos personales y sensibles, poder identificar cuáles son las entradas y salidas de estos procesos, no solo a nivel, digamos, de lo que tiene que ver con la parte interna, sino también con el hecho de lo que tiene que ver con mis prestadores, digamos, ¿no? Y con cualquier tipo de proveedor de servicios en el enfoque que le estamos dando, inclusive proveedores de servicios tecnológicos, ¿no? La parte de liderazgo está asociada al hecho de poder designar un responsable de seguridad y privacidad. Esto está pedido no solo por el Reglamento de Protección de Datos Personales, sino que hay distintos tipos de regulaciones. En el caso, por ejemplo, de la ley HIPAA, que está relacionada con una ley en Estados Unidos, también contempla, digamos, la existencia de esta figura. Tiene que haber un apoyo de la alta gerencia y la dirección médica en particular. Esto es, al igual que los sistemas de gestión, y como lo vamos a ir viendo, inclusive después, también con lo que va a comentar Gilbert, digamos, es una necesidad el hecho del apoyo en esto de la dirección. Y a su vez, obviamente, contar con especialistas de campo en la gestión de los datos de salud. Tenemos que pensar que inclusive desde la parte de tecnología, tenemos que tener gente preparada, no solo en la sensibilización del dato, sino en cuáles son las distintas herramientas de soporte que tenemos para la protección de esos datos, ¿no? Porque yo tengo que proteger sin necesidad de hacer disruptivo el proceso a través del cual está siendo utilizado esa información, ¿no? Ese sería el primer concepto. Y después, en relación a la documentación, obviamente todo esto me lleva a que tengo que, para poder mantener este compromiso de aseguramiento y poder hacer del tratamiento del dato una cuestión metodológica, lo tengo que documentar. Tengo que tener políticas y procedimientos, verificar y tener también documentado distintos reportes respecto de análisis de riesgo de seguridad, cuál va a ser su plan de acción, que tiene que estar aprobado por la dirección, cuáles van a ser los registros inclusive, y mantener esos registros de capacitación al personal, y a su vez inclusive auditorías específicas sobre lo que tiene que ver en el acceso a datos a la historia clínica electrónica. Hacer un análisis de riesgo, no solo en lo que está específicamente orientado a la arquitectura de la historia clínica electrónica, a través del tema del hardware, el software, los usuarios que pueden acceder a estos datos, sino también tener en cuenta el entorno físico, ¿no? Y cuando hablamos del entorno físico tiene que ver con la parte física del data center, dónde está ubicado, dónde se tratan inclusive los datos digamos, de salud a través de la historia clínica electrónica. Si yo hoy tengo en mi entidad de salud, por ejemplo, documentación que me puede llegar para poder ser ingresada a los sistemas en forma física, ese lugar debería de estar debidamente resguardado, al cual solamente tienen que acceder aquellas personas, o sea, acceder físicamente a lo que lógicamente estoy cortando, digamos, ¿no? A lo que lógicamente le estoy dando permiso a una persona específica. Porque si no tiene relación lo lógico con lo físico, digamos, estoy dejando una brecha también muy grande a nivel de seguridad en este punto. Por eso es muy importante también tener en cuenta en el análisis de riesgo, verificar el proceso funcional en el tratamiento de los datos y ir poniéndole una visión más amplia, aunque empiece por la parte digital, para poder empezar por algo, después trasladarlo también a lo que tiene que ver con el tratamiento físico y el resguardo físico de esa información. Y a nivel de plan de remediación, obviamente, ver de cómo integrar equipos interdisciplinarios. No únicamente la gente de sistemas o la gente de seguridad puede resolver en forma adecuada un problema de acceso a datos, ¿sí? Sino que debería de tener una visión legal, una visión de compliance respecto de estas cuestiones. Y a su vez, obviamente, implementar las medidas de seguridad necesarias como para poder asegurarle al negocio de mi entidad que hay un proactivo tratamiento de sus datos. Respecto de los dominios de gobierno a nivel de seguridad de la información, y acá un poco nos adentramos, si bien HL7 es una
digamos, es una estandarización a nivel de protocolos de intercambio de información de salud. El HL7 tiene una parte funcional que deja ver cómo podrían llegar a ser tratados estos distintos tipos de acceso, ¿no? En donde principalmente lo que tengo que ver entonces, y como lo decía a lo último del último slide, cuál es el modelo funcional a través del cual se están tratando los distintos datos de salud, tener un relevamiento de cuál es el entorno a nivel de tratamiento, poder ver de cómo se gestiona el conocimiento respecto de estos datos. O sea, como sabemos, el conocimiento yo lo obtengo a través de la información, y la información la voy generando a través del dato. Entonces, el procesamiento de esto, digamos, es a donde me lleva el hecho de poder ver en cómo estoy gestionando ese conocimiento. Y en muchos lo van a ver en quienes han aplicado o están por aplicar o tienen pensado hacerlo, el hecho de las herramientas relacionadas con inteligencia de negocio, digamos, ¿no? Y el otro tema es, teniendo en cuenta todo esto, poner, digamos, los puntos necesarios como para que este entorno que estuvimos hablando y este modelo funcional, al igual que la gestión del conocimiento, tenga un control y sea un entorno auditable, digamos, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera les comentaba, yo puedo dividir en perfiles y poder segregar al personal que va a acceder digamos, a las personas que van a acceder a la información, en aquellos que puedan acceder a información personal, aquellos que tengan que ver con temas de información de soporte, en donde tengo no solo temas relacionados con contrataciones o convenios o datos en particular dentro de lo que es la prestación a nivel administrativo, sino que también tengan que ingresar a datos de salud, digamos, ¿no? Por una cuestión de que, como les decía, o están en facturación o están en un área de liquidación o de pagos, digamos, ¿no? Y por el otro lado, la información de infraestructura se refiere específicamente a lo que tiene que ver con la parte técnica, digamos, ¿no? El hecho de la administración y operación de los sistemas que brindan servicio digamos, a la prestación en sí. Acá, bueno, en base a esas definiciones, les dejamos, digamos, algunos ejemplos del tipo de datos o quiénes deberían de estar participando dentro de cada uno de estos perfiles de acceso a datos. En donde, a su vez, para poder, digamos, identificar cuál sería el mejor procesamiento de estos datos y cuáles serían los controles adecuados, y quién debería de ser inclusive hasta el depositario de determinado registro, de determinado dato, es que bajo estos atributos vamos a conseguir una categorización para la gestión de datos que está asociado a cuál es el tipo de captura, ¿sí? Que tiene ese dato, cómo es que se va a mantener, en realidad a todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de la gestión de este dato, ¿no? Esto, como les decía, está basado, digamos, en un proceso que identifica HL7, perdón. Entonces, ¿cuál sería mi abordaje para los temas que tienen que ver con el aseguramiento? Poder establecer estrategias en el tratamiento de esta información a través de, digamos, definir responsabilidades en el tratamiento de los datos, poder establecer acciones que garanticen la calidad en el tratamiento de los datos, que en definitiva va a brindar calidad también en la prestación de los servicios de salud y seguridad, perdón, para los profesionales de salud que gestionan estos datos, ¿no? A nivel de, perdón, a nivel de procesamiento de estos datos, a través de
todo el ciclo de vida de información, cuáles deberían de ser a nivel de monitoreo y requisitos técnicos necesarios para poder gestionarlos de una manera segura, establecer las medidas de seguridad, no solo con controles que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, sino también establecer controles a través de pistas de auditoría, verificar el almacenamiento y el acceso a los datos, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con acceso a datos, tener una definición clara, una segmentación de los datos para poder también aportar una ayuda adicional al acceso a datos, y después esto mismo llevarlo a lo que tiene que ver con la arquitectura lógica, ¿no? Respecto de la identificación de los datos personales y los datos de salud para saber cómo segregarlos, inclusive cómo cifrar su transmisión, que era lo que comentábamos antes, ver de cómo serían tratados en cada uno de los procesos tecnológicos en áreas de desarrollo o en áreas de operaciones o de infraestructura de los sistemas, mantener las redes segregadas, ¿sí? Lo que tiene que ver la red de la historia clínica electrónica, por un lado, con todo lo que está asociado a los datos de equipamiento médico, etcétera, de lo que es la red administrativa en particular. Controles de acceso, no solo los controles de acceso, y esto hoy lo estamos viviendo más que nada, con respecto a lo que son los accesos remotos. Cómo yo me aseguro desde la concientización al usuario, hasta la ayuda a través de brindarle herramientas técnicas de cómo es que tiene que cuidar la información. Lo de segregaciones de redes que hablábamos antes, distintos tipos de cifrados a nivel de redes inalámbricas, o lo que tiene que ver con el tratamiento de redes externas o de Internet, en este caso de lo que hablábamos a nivel hogareño, ¿no? Y principalmente en todo esto, el mayor esfuerzo y de alguna manera aquello que es más importante es el hecho de capacitar. Y no únicamente pensar en la capacitación al usuario final, sino también establecer focos concretos respecto de la capacitación a la dirección, a mandos medios y al personal técnico, porque en ellos están las definiciones del objetivo organizacional y las definiciones respecto de cómo se van a operar las cosas. Entonces, si yo no mantengo sensibilizado a aquellos que toman determinado tipo de decisiones dentro de la organización, muy difícilmente pueda crear productos o pueda establecer medidas de seguridad que brinden un aseguramiento a la organización. Pensando también en que cualquiera de los incidentes que comentábamos antes puede llegar a ser disruptivo el negocio de este tipo de organizaciones, ¿sí? Que no se trata únicamente de un simple hecho comercial cuando hablo de negocio, sino que cuando hablo de negocio, en este caso, en este tipo de infraestructuras críticas, sobre todo en el caso de clínicas y hospitales o sanatorios, me estoy refiriendo a vidas humanas, y es una de las primeras condiciones, digamos, que pone como requisito los temas que están relacionados con continuidad, y que también la continuidad es uno de los primeros requisitos que se ponen a nivel regulatorio, ¿no? Entonces, como conclusión, les dejo algunos mitos dentro de los cuales nosotros hemos recibido por ahí algún tipo de consulta o digamos, algún comentario en los distintos proyectos que nos ha tocado estar, dentro de los cuales, por ejemplo, si de repente porque un prestador de servicios a una entidad de salud brinde un servicio que no es considerado, digamos, de los más importantes, pero piensen ustedes que cada foco externo que está interactuando con nuestra información de salud es una posible puerta de entrada, ¿no? Hay un ejemplo que doy habitualmente en estos casos, y en este toca particularmente, es que han hackeado en su oportunidad, hace unos años atrás, una entidad de salud
a través del software que mantenía la heladera de vacunas de esa entidad, digamos, ¿no? O sea, encontraron una vulnerabilidad dentro de ese software, como se podría decir, entraron por el termómetro, digamos, ¿no? Y de esa manera pudieron hackear los servidores de esta organización. O sea que no tenemos que dejar librado al azar nada que se vea como posible riesgo, digamos, ¿no? Y estas cosas son las que deberíamos de tener incluidas dentro de nuestro análisis de riesgo. Como siempre digo, lo fundamental es basarse en estándares, en tener una guía, digamos, ¿no? Y además, en esto, saber en qué apoyarse y desde distintos focos hacen pie en la calidad basado en el aseguramiento de la información y en el aseguramiento de los procesos, ¿no? No solo en lo que es posiblemente muchísimo más técnico a nivel de HL7, sino también, bueno, hay una norma de la ISO, que es la 27799, que trata específicamente cuáles deberían de ser los requisitos de seguridad para entidades de salud, ¿sí? Ustedes saben que la 27001 es la norma de seguridad de la información, del sistema de gestión de seguridad de la información, pero específicamente para salud es esta, y les recomiendo aparte, si tienen un tiempito para leer, está la 27701, que es la ampliada hacia los requisitos específicos que están relacionados con privacidad de datos, ¿no? Después, por otro lado, en su certificación internacional, la Joint Commission, como les decía antes, hace específicamente hincapié en el tema de del tratamiento de datos para la calidad de prestación de servicios al paciente. Y dentro de lo que es la página de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, van a encontrar distintos papers y escritos que están relacionados en qué controles o cómo debería de ser el tratamiento de la tecnología de la información en las entidades de salud. Así que bueno, esto fue mi charla hasta acá.